En la moderna sala de rehabilitación, el fisioterapeuta más reconocido de Colombia se volvió hacia el millonario con aire de derrota. Lo hemos hecho todo, don Alejandro. Los músculos de su hijo simplemente no responden. La ciencia no tiene respuesta. Nunca caminará. Devastado, Alejandro miró a su hijo Mateo, de 8 años, una figura permanentemente sentada en su silla de ruedas, la alegría de un niño atrapado en un cuerpo inerte. No sabía que la verdadera terapia no provendría de una máquina costosa, sino de la sabiduría ancestral de la mujer que en ese preciso instante limpiaba en silencio el suelo de esa misma habitación. Esa mujer era Elena, la nueva señora de la limpieza, una figura de mediana edad cuyos ojos reflejaban la calma y la profundidad del océano. Originaria de un pequeño y olvidado pueblo pesquero de la costa pacífica colombiana, se movía por la mansión con un sigilo que la hacía invisible. Lo que nadie sabía era que, en su comunidad, Elena no era una mujer común. Era heredera de un conocimiento ancestral, un linaje de mujeres que entendían el lenguaje del mar y dominaban técnicas de hidroterapia y masaje transmitidas de generación en generación, utilizadas para curar todo, desde huesos rotos hasta almas cansadas. La motivación de Elena era pura empatía. Desde que llegó a esa casa, el corazón de su sanadora se le partió al ver el estado de Mateo. Donde los médicos veían atrofia y músculos muertos, sus ojos, entrenados por toda una vida de observación, veían algo diferente. Vio energía bloqueada, músculos no muertos sino dormidos, un alma atemorizada que se había refugiado en el cuerpo. Creía, con la fe de sus ancestros, que la única fuerza capaz de despertar esa vida dormida no era la electricidad de una máquina, sino el abrazo y la energía del océano. El mayor antagonista de esa sanación, sin embargo, fue el miedo protector de Alejandro. Tras la trágica muerte de su esposa, se había vuelto obsesivo protector de su único hijo. La condición de Mateo era un recordatorio diario de su impotencia, y había una regla, la más sagrada e inquebrantable, en aquella mansión construida con vistas al mar. Mateo tenía estrictamente prohibido acercarse a la playa o a la piscina. Un incidente traumático de su infancia, en el que el niño casi se ahoga, había transformado el agua, para Alejandro, en sinónimo de muerte, un monstruo que debía evitar a toda costa. El resultado fue una cruel paradoja. La mansión era un paraíso tropical, con el sonido de las olas como banda sonora constante, pero para Mateo, el mar era un paisaje prohibido, visible solo a través de un cristal insonorizado. Alejandro, en su intento de proteger a su hijo del agua, sin saberlo, le estaba privando de su única oportunidad de sanar. El miedo de su padre se había convertido en su verdadera prisión, un muro invisible mucho más limitante que la propia silla de ruedas. Y así, mientras la ciencia se resignaba y declaraba su derrota, la sabiduría ancestral, encarnada en una humilde señora de la limpieza, observaba y esperaba. Elena veía el mar a diario, y el mar parecía llamarla a ella, al niño. Sabía que la respuesta estaba allí, a pocos metros, en las olas que rompían en la playa privada. Y en su corazón silencioso, una decisión peligrosa y transgresora comenzó a tomar forma. Una decisión que la pondría en una colisión directa con el dolor y el miedo del hombre más poderoso de la casa. La rutina de Mateo era un ciclo de frustración. Cada mañana llegaba un fisioterapeuta nuevo con una técnica nueva, pero el resultado siempre era el mismo: piernas inertes y mirada de apatía. Elena observaba desde lejos mientras limpiaba. Veía la energía de un niño de 8 años atrapado en un cuerpo que no obedecía, las ganas de correr y saltar atrapadas en músculos que se negaban a despertar. Donde los especialistas veían una falla neurológica, ella veía un bloqueo espiritual, un recuerdo de miedo que necesitaba ser lavado, no estimulado con electrodos fríos. Creyendo que el silencio era una forma de complicidad, Elena, con una valentía que desconocía, decidió romper el protocolo. Esperó un momento en que Alejandro pareciera menos tenso y se acercó a él con respetuosa humildad. «Patrón, disculpe», comenzó en voz baja. «En mi pueblo, cuando un cuerpo tiene miedo, lo llevamos con su madre, con Mama Cocha, el mar.
El agua salada les recuerda a los músculos cómo moverse. No opinaba, sino que compartía una creencia, una chispa de su sabiduría ancestral. La reacción de Alejandro fue una explosión. La sola mención de la palabra mar fue el detonante que detonó su trauma reprimido. «¡Ignorante!», gritó, con la cara roja de una furia que en realidad era pánico. «No sabes nada. El agua casi te mata una vez. Tienes prohibido volver a mencionarlo. Si te veo cerca de la playa con mi hijo, llamaré a la policía». La amenaza fue desproporcionada, pero reveló la profundidad de su terror. La puerta a la única cura posible había sido cerrada con 500 llave. La orden de Alejandro, sin embargo, tuvo el efecto contrario en Elena. Su furia no la intimidó, simplemente confirmó su diagnóstico. La enfermedad en esa casa no era solo del hijo, sino del padre. Su miedo era una auténtica parálisis. Ella comprendió que para salvar al niño tendría que desafiar a su padre, arriesgarlo todo. Su lealtad, en ese instante, cambió. Ya no era hacia el hombre que le pagaba el sueldo, sino hacia el niño cuya alma clamaba por ayuda. Guardó silencio, asintió en señal de sumisión, pero en su corazón la decisión de actuar ya estaba tomada. La oportunidad surgió una semana después. Alejandro tuvo que hacer un viaje de un día a una reunión de emergencia en Bogotá. Salió por la mañana, dejando la casa bajo la atenta mirada de enfermeras y guardias de seguridad. Para todos, era un día normal. Para Elena, era el día del juicio final, la única oportunidad que tendría para llevar a cabo su impensable acto de fe y desobediencia. Esperó a la hora más calurosa del día, cuando el sol calentaba las aguas de la bahía y la mayoría del personal se refugiaba en sus casas. Elena está a punto de arriesgarlo todo en un acto de fe pura. Creemos que Dios dota a los humildes de una sabiduría especial. Si tú también crees en su valentía, comenta, Dios guía las manos de esta mujer para bendecir su misión. El conflicto interno de Elena era inmenso. Sabía que arriesgaba no solo su trabajo, sino también la posibilidad de ser arrestada por poner en peligro a un menor. Pero la imagen de la mirada vacía de Mateo era más fuerte que su miedo. Fue a su habitación, donde él veía dibujos animados en la televisión, y con una sonrisa que pedía tranquilidad, apagó el televisor. «Vamos a dar un paseo, mi ángel», dijo. Lo colocó en su silla de ruedas e, ignorando las miradas confusas del personal que los vio, se dirigió no hacia los jardines, sino hacia la rampa que bajaba a la playa prohibida. Lo llevó hasta la orilla. Con el niño asustado en brazos, empezó a caminar hacia el mar. Las pequeñas olas le rozaban las piernas, y el cuerpo de Mateo se tensó de miedo. «No tengas miedo», susurró, con la voz como una suave canción de su pueblo. «Mamá no duele, mamá sana». Y mientras el agua tibia y salada rozaba las piernas flácidas del niño, Elena no lo sabía, pero el helicóptero de su patrón, cuyo vuelo se había retrasado, ya estaba comenzando a descender sobre la propiedad. Desde el cielo, la visión fue como una pesadilla hecha realidad. Mientras sobrevolaba su propiedad para aterrizar, Alejandro miró hacia abajo y lo vio, una pequeña figura en el mar sosteniendo a otra, su criada, y su hijo, en el agua. El terror lo paralizó por un instante. La imagen de Mateo, casi ahogándose años atrás, regresó con la fuerza de un puñetazo. Ese terror rápidamente se convirtió en una furia indescriptible. No vio un acto de preocupación, vio un intento de asesinato, la locura de una mujer ignorante que estaba matando a su hijo. «¡Baja! ¡Ahora!», le gritó al piloto con el corazón estallando de pánico y rabia. El helicóptero aterrizó abruptamente sobre la hierba. Incluso antes de que las aspas se detuvieran por completo, Alejandro saltó y corrió hacia la playa. Cada paso en la arena estaba cargado de adrenalina y miedo. Gritó el nombre de Elena con la voz ronca de rabia, listo para sacarla del agua, salvarlo y destruirla por esta imperdonable traición. Era un padre que corría para rescatar a su hijo de las garras de una loca, con la escena de su mayor trauma repitiéndose ante él. Nada en el mundo podría haberlo preparado para lo que vería a continuación. Al llegar a la orilla, la furia de sus pulmones se apagó en un instante. Se detuvo, paralizado. La escena que encontró no era de pánico. Mateo no forcejeaba, no gritaba. Todo lo contrario, flotando,
Seguro en los fuertes brazos de Elena, el niño tenía una sonrisa serena, una expresión de paz que Alejandro no había visto desde antes de la muerte de su esposa. Y entonces lo vio, algo que su cerebro inicialmente se había negado a procesar, algo que desafiaba 2 años de diagnósticos médicos y su propia y dolorosa realidad, las piernas de su hijo, las piernas que llevaban años inservibles y atrofiadas, se movían. No eran movimientos bruscos, sino pequeñas y sutiles patadas en el agua, como los reflejos de un recién nacido, una memoria muscular despertada por el abrazo del océano. Eran movimientos involuntarios, quizá, pero eran movimientos, eran vida, eran la prueba de que Elena tenía razón. Los músculos no estaban muertos, simplemente estaban latentes, y el agua los llamaba de vuelta uno a uno, en una danza suave y milagrosa. La furia de Alejandro se desvaneció en una oleada de conmoción, seguida de una humildad aplastante. No había presenciado ningún acto de imprudencia, sino un acto de fe y sabiduría que su ciencia y lógica jamás podrían comprender. La mujer a la que había acusado de ignorancia poseía un conocimiento más profundo y verdadero que el de todos sus costosos expertos. El latido de su propio corazón era el único ruido en sus oídos. Contempló la sonrisa de su hijo, el movimiento de sus piernas y el rostro sereno de Elena, que lo miraba fijamente, sin miedo. Este es el momento del milagro, donde la fe venció al miedo y a la ciencia. Si tu corazón se llenó de esperanza tras presenciar esta escena, dale me gusta como amén a este poder divino. Bendice este video con tu me gusta para que este mensaje de fe llegue a más personas. No gritó, no corrió. Lentamente, como un hombre en trance, caminó hasta la orilla, mientras las olas rozaban sus costosos zapatos. Su ira se había disipado, dejando solo la vergüenza de su propia ceguera y una gratitud tan abrumadora que lo dejó sin palabras. Y fue en ese instante que el mundo de Alejandro, un mundo construido sobre el miedo al agua, se derrumbó bajo el abrazo del océano. La criada no había intentado matar a su hijo, lo había resucitado. La furia de Alejandro se desvaneció como una ola que se estrella contra la arena, dejando atrás un reflujo de humildad y asombro. No vio un acto de imprudencia, sino un acto de fe y sabiduría que desafiaba toda lógica. Sin fuerzas para mantenerse en pie, se sentó en la arena mojada, con su costoso traje manchado, como un rey derrotado en su propio reino. Asombrado, miró a Elena y con una voz que ya no era la de un amo, sino la de un suplicante, preguntó: ¿Cómo? Con el niño aún en brazos, Elena explicó con la sencillez de quien dice una verdad ancestral. Habló de Mamá Cocha, el océano, como el vientre del mundo, de donde provenía toda la vida. Explicó que el agua salada guardaba el recuerdo de la vida y que las piernas de Mateo no estaban muertas, sino que simplemente habían olvidado cómo vivir, asustadas por el trauma. El abrazo del océano, dijo, era solo un recordatorio, una llamada al alma dentro del cuerpo del niño para que regresara a casa. No hablaba en términos médicos, sino con la poesía de la tierra, un lenguaje que Alejandro comenzaba dolorosamente a comprender. La rendición de Alejandro fue total. No despidió a Elena. Al contrario, la elevó. Ese mismo día, llamó al incrédulo fisioterapeuta y al resto del equipo médico. A partir de hoy, anunció con renovada autoridad, la terapia de mi hijo se realizará aquí, en esta playa, bajo la dirección de Elena. Están aquí para observar, aprender y brindar el apoyo necesario. La playa, antaño un lugar prohibido y traumático, se convirtió oficialmente en la sala de tratamiento y la señora de la limpieza en la terapeuta principal. La ciencia, antes resignada, se había convertido en una estudiante curiosa. Los médicos, armados con sus tabletas y sensores, comenzaron a documentar el tratamiento de Elena. Midieron la salinidad, la temperatura del agua y la respuesta muscular de Mateo. No podían explicar el porqué de su método, pero no podían negar los resultados. Con cada día que pasaba, los movimientos de las piernas de Mateo se volvían más fuertes y coordinados. Lo que antes eran reflejos ahora parecían patadas deliberadas.
La sabiduría ancestral y la medicina moderna, antes en conflicto, ahora trabajaban en una armonía fascinante, pero la sanación más profunda no fue la de Mateo, sino la de Alejandro. Se despojó del miedo y del traje. Cada día se metía al agua con Elena y su hijo. Aprendió a abrazar a Mateo, a sentir la respuesta de sus músculos, a tararear las suaves canciones del pueblo de Helena. El agua, a la que tanto temía, se convirtió en el lugar de su reconexión. Ya no era el padre que protegía a su hijo del mundo, era el padre que, junto a él, reaprendía a tener fe en el abrazo de la vida.